Iniciemos por entender que la estadística es la parte que intenta resumir los fenómenos que están sometidos a leyes de probabilidad, es decir, fenómenos que pueden suceder o no suceder. Entonces lo que hace la estadística es dejar que los fenómenos sucedan e intenta resumirlos con el objetivo de hacer predicciones a futuro, de intentar predecir lo que va a suceder. Entonces, empecemos por algo que se llama las medidas de posición central. ¿Qué es una medida de posición central? Es un número que intenta caracterizar el conjunto de datos que estamos trabajando. Entonces, la primera medida de posición central es la moda. Entonces, ¿qué es la moda? Es el dato que más se repite en un conjunto de datos, o el dato con mayor frecuencia. ¿Qué quiere decir frecuencia? Las veces que se repite un dato. Entonces, el que tenga mayor frecuencia será el dato que más se repita. Ejemplo, tenemos ese conjunto formado por las letras G, PP, C, G y CC. Entonces notemos que en ese caso la letra que más se repite es la letra C, con 3 veces. En ese caso diremos que la moda del conjunto es C. Ahora bien, el conjunto F, formado por los números 5, 2, 0, 1, 5 y 3, y nos daremos cuenta que la moda es el número 5 porque es el que se repite 2 veces. Entonces, de alguna forma, la moda puede ser útil para ver el dato que más se repite, pero realmente no caracteriza al conjunto como tal porque ignora los otros datos. Entonces supongamos si el conjunto F son notas, es claro que si yo tengo 2 notas de 5, las otras necesariamente me tendrán que bajar el promedio de la clase. Entonces realmente ese 5 no es una muy buena característica de lo que es el conjunto. Ahora bien, la mediana. Entonces, ¿qué será la mediana? La mediana es el dato de la mitad en la serie de datos organizados de forma ascendente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ejemplo, tomemos el mismo conjunto F, que es 5, 2, 0, 1, 5 y 3, y organicémoslo de forma ascendente. Entonces tendremos el 0, 1, 2, 3, 5 y 5. Ahora bien, ¿quién será la mediana en ese caso? Entonces, fijémonos que ahí no hay un dato central. En realidad hay 2 datos centrales porque el número de datos es par. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 2 datos de la mitad, que en este caso es 2 y 3, y voy a calcular su promedio. Entonces 2 más 3, 5 sobre 2, 2.5. Entonces fijémonos que realmente la caracterización del conjunto mejoró con respecto a la moda. La moda me decía que el conjunto estaba caracterizado por el número 5. Este ya me está diciendo que está caracterizado por el número 2.5. Entonces ya es una mejor medida, pero sigue teniendo el mismo problema, y es que no tiene en cuenta los demás datos. Yo simplemente los organizo y tomo los dos de la mitad en este caso. Ahora, fijémonos que ahí teníamos un número par de datos. Entonces ahora tenemos un número impar de datos, hay 5 datos. Organicémoslos, 0, 0, 1, 1 y 2. Y ahora la mediana es más fácil porque simplemente es el dato de la mitad, y en ese caso el dato de la mitad es 1. Por ende, la mediana va a ser 1. Ahora bien, nuestra tercera medida de posición central es la media. Y la media también la llamamos el promedio. Es el promedio que hacemos comúnmente. Entonces es el número que representa los datos de un conjunto mediante una operación que los incluye. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esa es la fórmula del promedio: sumar todos los datos y dividirlos en el número de datos. Esa rayita que tiene la X encima significa promedio. Entonces ahí estamos diciendo X promedio es igual a la suma de los datos sobre el número de datos. Ahora bien, nuevamente tomemos el conjunto. Entonces 5, 2, 0, 1, 5 y 3. Sumémoslos todos, dividámoslos en 6 y vamos a obtener que la media o el promedio es 2.66. Entonces fijémonos que ahora sí esta medida representa mejor al conjunto. ¿Por qué? Porque yo tuve en cuenta todos los datos para poder encontrar esa medida, no solamente 1 o 2 datos. Ahora miremos lo que es la desviación estándar o desviación típica. Entonces es un número que representa qué tanto se alejan los datos de la media. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando la desviación estándar es pequeña, eso quiere decir que todos los datos que yo tengo en el conjunto están muy cerquita del promedio. ¿Y eso qué quiere decir? Que en realidad ese promedio o esa media los representa muy bien porque todos están muy cerquita de eso. El caso contrario es cuando la desviación
es muy grande. ¿Eso qué quiere decir? Que los datos están muy dispersos y que la media está muy lejos de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en realidad esa media no caracteriza muy bien a los datos, porque esos están muy alejados. Entonces, ¿cuál será la fórmula de la desviación estándar? Esa que tenemos ahí, que es la raíz cuadrada. Tomamos el dato y le restamos la media y lo elevamos al cuadrado y sumamos con esa misma operación para cada uno de los otros datos. Y lo vamos a dividir por el número de datos. Entonces, nuevamente tomemos nuestro ejemplo. El conjunto 5, 2, 0, 1, 5 y 3. Ya habíamos calculado en el anterior, en la definición de media, que el promedio era 2.66. Entonces lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Entonces me dice la desviación es el primer dato, que es 5, menos el promedio elevado al cuadrado, más el segundo dato, que es el 2, menos 2.66 al cuadrado, más, así continúo con todos los datos hasta el último, que es 3 menos el promedio al cuadrado, y lo divido en el número de datos, que es 6. Entonces en ese caso, y le calculamos la raíz cuadrada, démonos cuenta que esa desviación nos da 2.06. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio los datos están separados de la media 2 unidades. Eso es lo que quiere decir. Entonces realmente no es una desviación muy grande con referencia a lo que estamos trabajando. Entonces se puede decir que esa media representa, digamos que bien, a ese conjunto de datos. Pero entonces miremos lo que se hizo acá. Son los mismos datos que tenemos ahí, pero los multiplicamos por 10. Entonces ahora tenemos 50, 20, 0, 10, 50 y 30. El promedio de esos datos va a ser 26.6. Y si calculamos la desviación con la fórmula, vamos a obtener que es 20.6. Entonces fijémonos, en el primer conjunto, los datos en promedio estaban alejados solo 2 unidades de la media. Ahora los datos están en promedio separados 20.6 unidades de la media. Es decir, los datos están muy lejos de la media. Es decir, esa media no puede representar bien a ese conjunto de datos. Ahora bien, todo esto trataba precisamente de fenómenos probabilísticos. Entonces miremos cuál es la definición de probabilidad. Entonces es un número que representa la posibilidad de que suceda un evento. Entonces, ¿cómo está definida la probabilidad? La probabilidad va a estar definida como el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces, entendamos esto por medio de un ejemplo. La probabilidad de sacarse 3 o 5 en un dado. Entonces, ese es el conjunto de los posibles resultados de un dado. En un dado pueden salir el número 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5, o el 6. No puede salir ningún otro número, pues porque es un dado. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Entonces, ¿cuántos números hay ahí? 3 o 5. Esos son 2 números. Entonces, 2 sobre la cantidad de casos posibles. ¿Cuántos casos posibles hay? Los que tenga el conjunto que tenemos ahí. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Los posibles resultados del dado son 6. Por ende, los casos posibles son 6. Entonces, nuestra probabilidad sería 2 sobre 6, que es lo mismo que decir 1 sobre 3, que es equivalente a decir 0.3333, que si lo traducimos en términos de porcentajes es el 33.3%. Es decir, tenemos una probabilidad del 33.3% de que nos salga 3 o 5 en el lanzamiento de un dado. Ahora, la probabilidad de sacarse 3 y 5, entonces notemos la diferencia del lenguaje. La probabilidad de sacarse 3 y 5 en 2 dados. Entonces ahora tenemos 2 dados. Los posibles resultados son 36. ¿Por qué? Porque 6 posibilidades para un dado, 6 posibilidades para el otro. Entonces 6 por 6, 36. Y tenemos 36 posibilidades en el dado. Fíjense cómo aquí lo importante es contar. No nos interesa realmente cuáles son esos casos, sino cuántos son. Eso es lo importante en la probabilidad. No cuáles son, sino cuántos son. Entonces simplemente volvemos a aplicar el concepto de probabilidad. Casos favorables, en este caso serían 2. ¿Por qué 2? Porque yo puedo sacarme en el primer dado 3 y en el segundo 5, o en el primer dado 5 y en el segundo 3. Esas son 2 posibilidades. Entonces tenemos 2 posibilidades sobre 36, que son todas las posibles, y eso es lo mismo que 1 sobre 18, y eso es equivalente a decir 0.055, que si lo traducimos en términos de porcentajes del 5,5%.
Entonces notemos cómo la probabilidad de sacarse 3 y 5 al mismo tiempo en los dos dados, digamos, es considerablemente más baja que sacarse 3 o 5 en un solo dado. Bueno, la forma de resumir en estadística pues son las tablas. Entonces pues es la forma de resumir los datos de una muestra o de un conjunto de datos. Entonces supongamos que tenemos ese conjunto de datos 5, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 2, 3 y 1. Entonces ¿qué hacemos? Vamos a resumir los datos que tenemos ahí. Tenemos el dato 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No tenemos ningún otro tipo de dato ahí. Ahora vamos a calcular su frecuencia. Recordemos que la frecuencia es las veces que se repite ese dato. El 1 se repite 2 veces, el 2 se repite 3 veces, el 3 se repite 2 veces, el 4 se repite una vez y el 5 se repite 2 veces. Aquí directamente ya podríamos entender quién es la moda de ese conjunto. La moda de ese conjunto es el número 2, porque se repite 3 veces, que es el número más grande que hay en la frecuencia. Ahora bien, podemos calcular lo que es la frecuencia relativa. ¿Qué será la frecuencia relativa? Entonces será la frecuencia de cada dato sobre el total de datos. Entonces en este caso el total de datos son 10, que es el número de elementos que hay en ese conjunto. Entonces será 2 la frecuencia dividido en 10 datos y eso va a ser 0.2. Entonces notemos un detalle acá, y es que realmente esa división es muy similar al concepto de probabilidad. Es decir, que la frecuencia relativa es igual a la probabilidad de que suceda ese dato. Entonces vamos a hacer lo mismo con todos. Entonces vamos a tener 0.2, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.2. Y eso es lo que generalmente vamos a resumir en las tablas de estadísticas. El dato, su frecuencia y su frecuencia relativa, que recordemos equivale a la probabilidad. Por último, recordemos cómo se grafica en estadística. Tenemos una gráfica que es la gráfica de barras y otra que tenemos aquí generalmente en la gráfica de barras, o un histograma también se llama. En el histograma lo que vemos es la frecuencia de los datos, es decir, él generalmente me va a hablar de la cantidad. Entonces ahí por ejemplo ya vemos cuál es la barra más grande, entonces podemos determinar cuál es la moda, por ejemplo, porque él nos habla de la frecuencia. Y tenemos el gráfico de pastel que nos va a hablar es de la frecuencia relativa, es decir, de los porcentajes, de la probabilidad de que eso suceda.